Tertulios autónomos. Sí, por alusiones. Sí, ministra. Por alusiones. Sí. Venga. Planteaba usted, explica que debemos cotizar los autónomos según los ingresos reales. Entonces hay autónomos que no deberían estar pagando nada. Los autónomos que no están ingresando, que tienen un trimestre muy malo, los autónomos que menos cobran, les congelan las cuotas. ¿No sería posible bajárselas, reducirlas, como muchos de los países de nuestro entorno? Fíjese, en primer lugar, en el momento en el que se congelan unas cuotas, cuando pues hay un IPC que está por encima de cero, de facto es prácticamente pues un ajuste a la baja. Además, también, como saben, hay otros mecanismos que están en vigor. Saben que los autónomos que comienzan tienen 2 años de tarifa plana y, evidentemente, también hay la posibilidad de modificar la base de cotización 6 veces al año para acompañar precisamente pues cuál es la situación. De hecho, el estar cotizando por ingresos reales no es más que el reflejo de cómo se encuentra la actividad. Porque lo otro, las cuotas en las que se establecían dejaban de lado la realidad. Aquí hablamos que cada uno en su situación va a poder pues dar respuesta con la situación real de su negocio mes a mes. Se lo digo porque es una propuesta que le leí hace poco a un economista socialista, a Miguel Sebastián, que además fue el autor del programa económico del PSOE en otros tiempos, que decía que los autónomos que menos cobran y los que no están cobrando no deberían pagar nada en absoluto, que el sistema de cuotas que tenemos en España es profundamente injusto y cambiar unos cuantos euros al alza o a la baja no cambia lo injusto que es y lo complejo burocráticamente. No hay posibilidad de hacer una reforma más ambiciosa, son solo parches lo que se puede hacer. Fíjese, es que yo creo que es muy importante que diferenciemos que las cotizaciones no son impuestos. Los impuestos, evidentemente, pues ayudan a sostener nuestros servicios públicos, servicios comunes, pero es que las cotizaciones van directamente a la protección de cada uno de los autónomos. Y eso es muy importante, partir de ese concepto. Y España, además, es un país, si miramos países de nuestro entorno, Alemania, Italia, mejor dicho, Francia o Reino Unido, incluso Estados Unidos, es el único país con el que con una cuota cerrada accedemos a protegernos a una baja, a una jubilación, a una maternidad, a un paro, que haya un infortunio y tengamos que cerrar el negocio. Es un país con una protección muy importante a un colectivo que es fundamental, que todos los días se esfuerza mucho para levantar la persiana, que dinamizan el mercado laboral y que aportan a nuestro país. O sea, bueno, una cuota cero para el trimestre que no ha tenido ningún ingreso ese autónomo no es planteable, no es posible. Insisto que existe la tarifa plana e insisto que estamos hablando de la protección de cada uno de los autónomos y por eso pues se establece esa máxima sensibilidad con los tramos más bajos de la tabla, pero vuelvo a repetir que precisamente son los rendimientos netos, el salario, el neto, el limpio que te quede al mes, lo que marca la pauta de tu protección. Esa es pues traducción en justicia social. Ignacio Rodríguez Burgos. Sí, yo el tema de los autónomos, cuando vamos a ingresos reales, si no hay ingresos, tendría entonces que la cuota ser cero también, porque ingreso real cero, cuota cero, que creo que es la discusión que está ahora mismo entre algunos autónomos. Pero además mi pregunta va por otro lado. Cada día faltan al trabajo 1.100.000 personas en España. Tenemos un absentismo laboral de los más elevados de la Unión Europea y además se ha disparado, sobre todo después de la pandemia. Es decir, al superar la pandemia nos hemos encontrado con un absentismo del 1,1 millones de personas diarias. Esto tiene evidentemente algunos condicionantes y consecuencias. Por ejemplo, me gustaría saber cuál es el coste para la Seguridad Social, me gustaría saber qué propuestas tiene usted para evitar esto y también me gustaría saber cómo está esa propuesta que lanzó usted hace un año de adelantar de manera voluntaria la reincorporación al puesto de trabajo. Bueno, en primer lugar, por la primera parte de la pregunta, yo creo que es importante que cuando se hace la primera propuesta por parte del Ministerio, se parte de una evidencia que ha pasado ya, y es que los autónomos en los tramos más bajos, hasta 1.166 euros, lo que llamamos la tarifa reducida, han pagado, pudiendo haber pagado 200 euros al mes, han pagado 300 euros al mes. Porque sabían que eso es directamente pues una sobrecotización, pero que era su remanente para su protección.
para no vivir lo que vivimos en el COVID, con lo que supone la infracotización, que es desprotección y vulnerabilidad. Que digo por destacar que de ahí sale en esa primera propuesta de la evidencia de lo que ha pasado en los tramos más bajos. En lo que tiene que ver con la incapacidad temporal, también quiero recordar que hace no muchos años los autónomos ni siquiera podían tener protegidas estas cuestiones. Ha sido un avance en acceder a tener protegida la maternidad, la paternidad, el cese de actividad. Por eso es importante que cuando se consigue reivindicaciones de tener protección, que también haya, pues unos ingresos reales para poder tener, en un sistema contributivo, tener acceso a esa protección digna. Saben que la cartera de la Seguridad Social es una cartera delicada, pues porque hablamos de cuestiones como la incapacidad temporal, estamos hablando de pensiones, hemos hablado de autónomos, pues que hacen pues que estemos ahora mismo planteando la Seguridad Social más moderna de la historia, acompañando a nuestra esperanza de vida, a cómo trabajamos, a dónde trabajamos, y soy muy consciente que son cuestiones que suscitan debates duros. Y yo, desde luego, entre el ruido y la responsabilidad, asumo la responsabilidad de poner encima de la mesa y de analizar estas cuestiones. No hace ni un año que también tuve la suerte de poder compartir con usted todo lo que tenía que ver con las altas progresivas. Afortunadamente, el ruido ha bajado y pues son cuestiones que están también encima de la mesa del diálogo social. No solamente las altas progresivas forman parte de un paquete más amplio que tiene que ver con la incapacidad temporal, y ojalá que pronto puedan ver la luz. Son debates complejos y además algo también que quiero dejar muy claro: la salud de los trabajadores está en el centro del debate y desde luego la incapacidad temporal no es responsabilidad del trabajador. Hay una parte muy importante que tiene que ver con las listas de espera, donde tienen mucho que decir las comunidades autónomas. ¿Cómo? ¿Para la seguridad social? El coste del absentismo. Del absentismo en España. Yo insisto, me gusta hablar de incapacidad temporal. Tenemos, desde luego, más trabajadores que nunca. Tenemos récord en afiliación. Evidentemente, hay que diagnosticar el por qué se produce un incremento en la incapacidad temporal y hay que hacer un mensaje muy claro de invertir en salud psicosocial y de acompañar a los trabajadores con la salud de ellos en el centro. Y eso es de lo que estamos hablando. Le iba a decir, ministra, que cuando habla usted del ruido que generan determinadas propuestas, el ruido lo tiene muy cerca, porque las semibajas que se decía hace un año, acuérdese cuando me dijo usted, no las llamemos así. Yo soy muy disciplinado. Pero ¿quién? Las altas progresivas. Eso es. Pero quien primero se pronunció en contra de aquella propuesta y de manera muy vehemente fue la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo. Quien se ha pronunciado ahora en contra de la propuesta inicial de cuotas para los autónomos inicialmente ha sido la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y el grupo político al que ella representa. Es decir, que el ruido lo tiene usted misma dentro del gabinete. Mire, yo también le confieso que en este caso eché en falta una llamada, pero también, creo que con la coherencia de lo que estamos hablando y con la tranquilidad también le digo de que la vicepresidenta segunda y yo hablamos el mismo lenguaje en lo que tiene que ver con el colectivo de autónomos, hablamos de protección social, hablamos de reducir brechas, hablamos de ingresos reales y de cumplir la ley de ese horizonte progresivo de 2032. ¿Quién sigue? Sí, yo, perdone, ministra, es que a la pregunta que le ha hecho Jaime Ignacio del Burgo, le he querido entender que, en su opinión, las bajas se deben a que, como las listas de espera crecen, los trabajadores no se reintegran al trabajo y por eso usted dice que hay que poner la lupa en las comunidades autónomas y cómo gestionan la sanidad. ¿Eso es lo que ha querido decir? Evidentemente lo que tiene que ver con la sanidad y con las competencias de las comunidades autónomas tienen un papel fundamental y evidentemente... ¿Pero esa es la causa? Lo que desde luego no es la causa es el trabajador. La salud del trabajador está en el centro de la acción política del gobierno. Proteger la salud del trabajador es la regla número uno. Un eslogan político. Y yo lo que le digo es los hechos. ¿Los hechos son así o no son así? O sea, el centro es la salud del trabajador, de acuerdo. Pero la causa de que haya tantas bajas laborales, de que haya más de 1 millón de trabajadores que no van a trabajar todos los días, es que hay listas de espera y por eso no se pueden reintegrar al trabajo, ¿sí o no? Mire, me lo está preguntando en un momento en el que estamos viendo la crisis sanitaria de Moreno Bonilla, en lo que tiene que ver con la desprotección y la situación en la que se encuentran las mujeres afectadas por el cáncer de mama, que tiene
absolutamente relación directa con languidecer y dejar morir los servicios públicos. Así que en lo que tiene que ver con la fortalecimiento de nuestro sistema sanitario, tienen mucho que decir las comunidades autónomas y evidentemente hay otras cuestiones. Como ya lo he dicho, hay un incremento exponencial de trabajadores, hay más trabajadores que nunca, trabajadores y trabajadoras. Evidentemente hay un aumento. Venimos de vivir una pandemia que ha dejado unas consecuencias, ha dejado unas heridas en la sociedad, en una salud psicosocial, donde tiene que haber inversión, compromiso, pero evidentemente nunca responsabilizar al trabajador. María. Sí.